Ricas bendiciones a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del medio de Facebook. Les habla el pastor Jonathan Reyes. Bienvenidos a tu programa Llamados con Propósito. El día de hoy tengo el honor de llevar la palabra del Señor. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a través de su palabra. El día de hoy yo estaba orando y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué quieres ministrar? ¿Qué quieres compartir el día de hoy? Y Él me llevó a un tema el cual considero que es un tema muy interesante, el cual lo he titulado El Dios de lugares estrechos. El Dios de lugares estrechos. ¿Sabías que muchas veces es necesario que Dios nos pase por lugares estrechos? Cuando hablo de lugares estrechos, estoy hablando de lugares de tempestad, estoy hablando de lugares de turbación, estoy hablando del día malo, estoy hablando del día de la prueba, estoy hablando por situaciones que son difíciles y adversas en nuestras vidas. Estoy hablando no de cualquier día, estoy hablando del día donde tu fe es probada. El día donde todo el infierno se levanta contra ti. El día que tú piensas donde no hay solución, no hay salida a tus problemas. Eso lo llamo o lo considero un lugar estrecho. Un lugar estrecho es cuando tú estás contra la espada y la pared. Es como cuando tú estás caminando y entre más caminas, más estrecho se va poniendo el camino y llegas donde hay dos paredes y tú tienes que pasar esas paredes, pero lo tienes que pasar de lado porque ya se puso demasiado estrecho y sientes aún cuando estás en lugares estrechos que la respiración te empieza a faltar. Lugares estrechos no son lugares de felicidad. Lugares estrechos son lugares donde tú muchas veces vas a sangrar. Lugares estrechos son lugares muchas veces donde no sabes cómo va a terminar la historia. Tú sabes que al final tú vas a tener la victoria, pero cuando estás viviendo por medio de ese proceso de un lugar estrecho, tú todavía no has llegado al final, estás a punto de llegar al final, pero estás a punto de rendirte. Estás a punto de tirar la toalla. Muchas veces, escucha lo que voy a decir, muchas veces Dios permite que pasemos por estos días. ¿Por qué es que Dios permite que nosotros pasemos por este tipo de situaciones? Porque no puede haber victoria si primero no hay una guerra. Porque tú no puedes decir que tú eres un guerrero si primero no vas al campo de la batalla. Tú no puedes decir que Dios es tu proveedor si Él no te pasa por días de situaciones de escasez. Tú no puedes decir que Dios es tu libertador si no has pasado por una liberación, que por días donde has estado atado. Tú no puedes decir que Dios es el que te sustenta si no has pasado por días que sientes que no tienes sustento. El día de hoy quisiera que fueran a sus Biblias. Vamos a ir a Marcos. Marcos 14, del 32 al 42. Marcos 14, del 32 al 42. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní. Y sus discípulos, y les dijo a sus discípulos, sentaos aquí en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hoy quiero que entiendas que hubieron 3 momentos extremadamente significativos que prepararon a Jesús para su destino. Y creo que estos momentos nos reflejan a nosotros y a nuestra vida. Nos reflejan a nosotros y también a nuestros destinos. Estos momentos fueron el desierto, el jardín de Getsemaní y la cruz. Quiero repetir lo que acabo de decir porque quiero que captes lo que estoy diciendo. Hubieron 3 momentos extremadamente significativos en la vida de Jesús. Y considero que estos 3 momentos son momentos que nos describen a nosotros y a nuestro destino. Estos momentos fueron el desierto, el jardín de Getsemaní y la cruz. Estos momentos fueron necesarios en la vida de Jesús. Y es necesario que también nosotros pasemos por los días de lucha y de pruebas. Porque en esos momentos de prueba es lo que revela lo que realmente está oculto en tu corazón. Es en el día de la prueba que realmente es que Dios escudriña tu corazón y de tu corazón sale todo lo que está dentro. Es fácil hablar del día bueno. Es fácil hablar de los días de bendición. Pero son en los tiempos de prueba que realmente verás el tamaño de tu fe. Son en el tiempo de prueba que realmente vas a ver el tamaño de tu madurez. Son solamente en el tiempo de prueba que realmente se van a revelar los pensamientos que hay en tu cabeza. Hoy quiero que entiendas que no puede haber victoria si primero no hay una guerra. ¿Cómo podemos decir que Dios es mi proveedor si primero no has pasado por el día de escasez? ¿Cómo es que podemos decir que Dios es mi sanador si no has pasado por el día de enfermedad? ¿Cómo podemos decir que Dios es Dios que tapa la boca de los leones si no has pasado por el medio de la fosa de los leones? Quiero que recuerdes que una estrella brilla más en un día de oscuridad que en un día de claridad. ¿Qué significa eso? Que es en las noches, es en el día malo, es en el día de prueba que realmente la estrella es que brilla más. Es donde tu fe tiene que brillar más. Es en el día de oscuridad, es en el día de la prueba. Realmente si tú quieres saber quién eres tú en Cristo y el nivel de relación que tú tienes con Cristo, es en el día de la prueba que se va a revelar quién verdaderamente eres tú. Pero Jesús tuvo que pasar por esos 3 momentos que marcaron su vida. Estos momentos fueron el desierto, el Getsemaní y la cruz. Pero hoy quiero que entiendas la diferencia entre estos 3 tipos de estados. El desierto representa el lugar de la tentación. El desierto es un lugar donde tú enfrentas cara a cara a tu enemigo. El desierto es el lugar donde físicamente estás débil, pero tienes un enemigo que tú puedes ver y puedes hablar con él. La cruz representa el lugar donde se destruye toda carnalidad. Ahí tú tienes un problema físico, un problema que tú puedes ver. Ahí tú tienes un enemigo que tú puedes ver y puedes
hablar. Pero en el jardín, en el Getsemaní, es un lugar donde Dios trata con tu voluntad, con nuestra voluntad. Pero también Él nos lleva a lugares. En el Getsemaní es el lugar donde Él comienza a llevarnos a lugares estrechos, a lugares donde sientes que el aire te está faltando porque estás entre la espada y la pared. El Getsemaní no tienes un enemigo físico que tú puedes ver. En el Getsemaní no tienes una prueba dolorosa tal como está en la cruz. No es algo físico. Ni tampoco tienes un enemigo el cual tú puedes hablar. En el Getsemaní es un lugar donde solamente estás tú, donde está Dios, está tu voluntad y estás tú. No hay nadie más que te pueda ayudar en el día donde tú estás pasando por el Getsemaní. Y por más que tú busques a tu derecha y más que tú busques a tu izquierda y busques a alguien que pueda pasar contigo esos días de tribulación, muchas veces Dios va a permitir que nadie esté a tu lado. A estos momentos yo los llamo lugares estrechos. Todo ser humano le es necesario pasar por situaciones donde no hay escape alguno. A todo ser humano le es necesario pasar por lugares donde no tienes opción o obtener ayudas de las personas que te rodean. Por más que tú mires a tu derecha, por más que tú mires a la izquierda, no va a haber nadie que te pueda ayudar en ese mismo momento. Son en los días estrechos que Dios te pasa. Y la razón por la que Él te pasa es para que tú puedas entender muchas veces que no es en tus fuerzas, no es el vecino que está a tu lado, no es la esposa, el esposo, los hijos, tu padre, tu jefe. Nadie de ellos te puede ayudar. Muchas veces Dios nos hace pasar por el día malo para que solamente no tengamos escapatoria y lo único que podemos hacer es levantar las manos y decir: Padre, tú eres el único donde puedo confiar y al único que puedo ir. No puedo pasar esto sino en tus fuerzas. Tú eres el único porque tú eres el Dios de lugares estrechos. Tú eres mi Dios de lugares estrechos. Es en estos momentos donde tu fe es probada. Es en estos momentos donde el aire, en estos momentos que se levanta todo el infierno en tu vida y tú sientes que la respiración aún te falta. Si nunca has pasado por un lugar estrecho en tu vida, entonces no vas a poder entender por qué fue que Jesús hizo la misma oración 3 veces. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes, aquellas personas que me están sintonizando a través del medio de Facebook, cuántos de ustedes han hecho esta oración? Dios, vengo a ti porque ya no puedo con mis fuerzas. Me he dado cuenta que tú eres el Dios de lugares estrechos. Ya no puedo más con esta situación. Esta situación es muy difícil. No encuentro solución. Solamente eres tú el que me puedes dar la solución. Después, al día siguiente, Señor, no tengo una actualización en lo que te pedí. Soy yo nuevamente. Vengo a ti porque quiero que resuelves este problema y resuelves aquellos y haga estos y haz esto. Al día siguiente, Señor, soy yo nuevamente. No ha pasado nada. La situación sigue igual. Pero vengo a ti porque he entendido que solamente tú eres el Dios de los lugares estrechos. Este tipo de mensaje no es un mensaje fácil de predicar. Este tipo de mensaje requiere que la persona que esté predicando este mensaje haya pasado por un cementerio y haya salido vivo hasta el otro lado solamente para contar la historia. Esto significa que este servidor ha pasado por días de oscuridad.
Este tema precisamente lo saqué hace 2 años atrás, cuando estaba pasando una situación muy difícil en mi vida. Es una situación donde vine varias veces delante de la presencia del Señor y lloraba, y lloraba, y lloraba, y decía: Señor, cambia esta situación. Señor, cambia esta situación. Señor, cambia esta situación. Y no hallaba respuesta del Señor. Este tipo de mensaje requiere que la persona que lo esté predicando haya pasado por lugares estrechos. La persona que está predicando este mensaje requiere que pasó por lugares estrechos, que tuvo que pasar por tribulaciones, que tuvo que pasar por tormenta para poder predicar este tipo de mensaje. Pero hoy me pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado o están pasando hoy mismo por lugares estrechos? Les puedo asegurar que aquí hay personas que entienden el sentimiento de desesperación cuando Dios te pasa por lugares estrechos. Y tú te preguntarás: pastor, ¿pero qué significa un lugar estrecho? Te voy a dar algunos ejemplos de lo que considero que es un lugar estrecho. Un lugar estrecho es un lugar de oscuridad. Un lugar estrecho es un lugar de dolor. Un lugar estrecho es un lugar donde sientes que estás al borde de la desesperación. Un lugar estrecho es un lugar donde no sabes cómo va a terminar la historia. Un lugar estrecho es un lugar donde tú empiezas a sangrar por lugares que nunca imaginaste que tú podrías sangrar espiritualmente hablando. Un lugar estrecho es donde todavía no estás allí, estás cerca de llegar al final, de la historia, pero todavía no has llegado al final. Un lugar estrecho es cuando estás a punto de recibir una bendición, pero a la misma vez también se levanta todo el infierno en contra tuya. Un lugar estrecho es donde Dios empieza a tratar directamente con tu voluntad. Pero aquí, en el texto leído, aquí vemos cómo Jesús luchó con su voluntad humana. Es como el reloj. Aquí vemos cómo la voluntad de Jesús estaba en el minuto 45, en la hora 45 o en la hora 9, pero la voluntad de su Padre estaba en la hora 3. Eran dos distintas voluntades. ¿Sabes lo difícil que es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Estos somos nosotros. Nosotros siempre nuestra voluntad quiere que se mantenga en la manilla del reloj en las 12 del mediodía. Y nosotros no queremos movernos, queremos quedarnos estáticos y queremos que la otra manilla, que es la voluntad de Dios, vaya a las 12, que se mueva automáticamente donde estamos nosotros. Nosotros no queremos mover nuestra voluntad, nosotros nos queremos quedar firme y que la voluntad de Dios siempre venga a nuestra voluntad, pero no trabaja así. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Te digo un secreto. El cristianismo se trata de la voluntad de Dios. Lo voy a repetir nuevamente. El cristianismo, la vida cristiana, se trata, todo el cristianismo se trata de la voluntad de Dios. ¿Sabes que yo puedo entender cuando tú y yo pasamos por lugares estrechos? Yo puedo entender cuando tú y yo como humanos pasamos por lugares estrechos. Pero en el texto que acabamos de leer, el personaje no era cualquier personaje o cualquier persona normal o ordinaria. Este era Jesús. Y hay muchas diferencias entre Jesús y nosotros. Antes de seguir, quisiera dar un
Un gran saludo a estas personas: Nelly Cisneros, Sara Guerrero, Migdalia de Contreras, Judith Telles, Maribel Reyes, Berenice Villalba, Maricruz Reyes, Lisa Sutz, Luisa Artero, Isabel Vargas, José Antonio Arias, Norma Flores, Joamli Ríos. Tal como decía, yo puedo entender cuando tú y yo pasamos por lugares de oscuridad. Yo puedo entender cuando tú y yo pasamos por lugares estrechos. Yo puedo entender cuando tú y yo pasamos por pruebas. Pero en el texto leído, no era cualquier persona el que estaba pasando por una prueba. No era una persona ordinaria, no era una persona normal. Este era Jesús. Y hay muchas diferencias entre Jesús y nosotros. Porque Jesús es el primogénito Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, sí, pero Jesús es el primogénito Hijo de Dios. Él es el eterno Hijo de Dios. Él es parte de la misma Trinidad de Dios. Él es el consejero de la divinidad de Dios. Jesús estaba presente cuando los mundos fueron formados. Él era la palabra que salió de la boca del Padre. Él conoce el principio y Él conoce el fin. Él es el primero y Él es el último. Él es alfa y Él es el omega. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él conoce todo, por lo cual estamos conscientes que Jesús sabía cómo iba a terminar la historia. No es que Jesús tenía duda de lo que iba a pasar, porque en Él no existe la duda. Jesús sabía que Él iba a resucitar en el tercer día. Él tenía la aseguranza que Él iba a resucitar porque fueron palabras que salieron de la boca de su Padre, que decían que Él iba a resucitar en el tercer día. Pero aún con todo esto, aquí vemos, y aquí es que Jesús nos demuestra que Él era tan carne como tú y como yo. Porque cuando Jesús estaba cara a cara con el proceso o con el problema, el proceso era tan fuerte en su vida, el proceso era tan grande en su vida, era tanta presión que estaba sobre Jesús, que el Hijo de Dios le dice a su Padre: Abba, yo sé que tu palabra dice, pero... Abba, Padre, yo sé que voy a resucitar al tercer día, pero ¿será que? Abba, yo sé que voy a tener la victoria. Yo puedo ver el gozo terminado, pero ¿será que puedes pasar esta copa? Jesús era tan carne como tú y como yo. Y aquí Jesús demostraba su humanidad delante de su Padre. Y aquí veíamos a un Jesús que estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Pero había un pero. Y en Jesús no existía un pero. Pero aquí nos damos cuenta la humanidad de Jesús. Él era tan carne como tú y como yo. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo hacemos la misma oración cuando estamos en el día de la prueba. Estas son las oraciones que venimos delante del Padre cuando estamos en el día de la prueba. Señor, confío en tu palabra. Tu palabra dice que soy un vencedor. Yo sé que voy a salir de esta prueba, pero ¿será? Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Yo sé que el diagnóstico de los médicos lo vas a romper. Tú vas a reverser lo que el pronóstico de los médicos. Pero ¿será que? Es la misma oración que nosotros hacemos cuando nosotros estamos pasando por el día de la prueba. Déjate pongo un ejemplo para que me puedas entender lo que yo estoy hablando. Vamos a decir que tú vas a ir de viaje. Y en ese viaje tú vas a ir en tu auto. Y tú vas a ir de Carolina del Norte a California. De Carolina del Norte a California aproximadamente son 32 horas de camino. Entonces, ¿qué es lo primero que tú haces cuando vas a ir de viaje? Lo primero que tú haces cuando vas a ir de viaje en carretera es que tú agarras el GPS o el GPS y pones la dirección donde tú vas a ir. Y cuando pones la dirección,
El GPS te dice que el lugar o el destino donde tú vas a llegar son 32 horas de camino. Entonces tú agarras, tú prendes tu auto y tú empiezas a andar. Y vas por horas y horas y horas. Y vemos que, vamos a decir, ya llevas 8 horas manejando. El GPS ya te dio la dirección donde tienes que llegar. Y te dijo el tiempo exacto donde tú tienes que llegar. Pero tu voluntad, porque tú quieres decidir tomar una salida diferente a la que el GPS te está diciendo, tú quieres tomar una salida diferente, tú te sales en una salida porque tu voluntad decidió irse por ese camino. Lo interesante es que tú agarraste el camino incorrecto, pero no puedes devolverte para atrás, porque si te devuelves para atrás vas a causar un gran accidente. Por lo cual no tienes más opción que seguir adelante por el camino incorrecto que tú tomaste. Lo interesante es que el camino incorrecto, para que tú puedas hacer un U-turn, lo llamamos, o una vuelta U, la salida está a 10 horas de camino. Por lo cual tú tienes que ir por esa mala dirección que agarraste o esa salida que agarraste. Tienes que ir 10 horas más de camino. Agarras, te das la vuelta y regresas 10 horas más de camino al lugar donde primero empezaste, donde te saliste equivocadamente. Entonces vemos que la trayectoria que te iba a llevar 32 horas de camino, ahora te va a llevar 52 horas de camino. ¿Por qué? Porque agarraste una dirección incorrecta, tuviste que manejar 10 horas para allá, 10 horas para venir, estás ahora en el lugar donde cometiste el error y ahora tienes que seguir hasta donde el GPS te dice. En este pequeño ejemplo, el GPS representa Dios. Muchas veces Dios ya te mostró el camino que tú tienes que tomar. Y Él te dijo, estas son las horas que necesitas manejar para llegar a tu destino. Ya Dios preparó el destino de cada uno de nosotros y nos dijo, este es el camino correcto que tú tienes que tomar. Pero muchas veces, debido a nuestra voluntad, que no quiere morir, tomamos vías que no son correctas. Y quiero que entiendas que ninguna salida es mala, porque toda salida nos lleva para un destino o para un lugar. Pero cuando nuestra voluntad desea tomar la salida diferente en la cual Dios nos ha llamado, ahora nos toca manejar el doble o el triple. O tenemos que pagar un precio aún mayor de lo que teníamos que pagar. Ya Dios preparó un camino para nuestras vidas, pero debido a nuestra voluntad, siempre estamos manejando y manejando y manejando y manejando y manejando por horas, por días, por años, por meses, por décadas, manejando y manejando. Y todavía no hemos llegado al destino que Dios preparó con nosotros. Ya Él preparó el destino y muchas veces te mostró ese destino. Tú tienes una palabra profética tal vez que hace 10 años te dijeron que tú ibas a ser un pastor. Y hasta el día de hoy no has podido alcanzar ese sueño o esa meta. Pero ¿sabes por qué no has podido alcanzar ese sueño o esa meta? Porque has estado dando vueltas y vueltas y vueltas por el camino equivocado, porque tu voluntad no quiere morir. Te dije al principio que el cristianismo se trata de la voluntad de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestra voluntad, no se trata de nuestros deseos, no se trata de nuestros pensamientos, no se trata de nada de lo que nosotros podemos pensar. Esto se trata de Dios y su voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto era lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre. Él le decía, Abba, si es posible, yo conozco tu voluntad, yo sé que tengo que pasar a la otra orilla, yo sé que tengo que pasar por el dolor, yo sé que tengo que pasar por el sufrimiento, yo sé que me van a arrancar la barba, yo sé que me van a poner una corona de espina, yo sé que me van a azotar, yo sé que voy a sangrar por lugares que no pensé que podía sangrar, pero ¿será
que puedes cambiar tu voluntad, Padre? Cuando leo esta escritura que acabamos de leer, me doy de cuenta que Jesús era tan humano y tan carne como tú y como yo. Porque la respuesta de Jesús fue igual como la tuya y la mía cuando estamos pasando por lugares estrechos. Cuando nosotros estamos frente a frente al proceso de Dios, siempre los procesos de Dios van a ser difíciles. La Biblia no lo relata, pero yo sé que Jesús oró por horas. No es como un minuto, tal como lo describe la palabra del Señor. Y solamente puedo escuchar la oración de Jesús en mi espíritu, diciendo: Padre, yo sé que voy a resucitar, pero me pregunto, Abba, yo sé que voy a estar, que está escrito en tu palabra, pero ¿será que? Abba, yo sé que voy a tener victoria, pero quizás. Cada uno de nosotros hemos hecho esta oración muchas veces en nuestras vidas. Lo interesante es que Jesús en la historia estaba en un lugar estrecho, pero Él no va al Getsemaní para ver cómo la historia va a terminar. Él ya sabía cómo la historia iba a terminar, pero su voluntad humana estaba tratando de sobrevivir al proceso. A los procesos de Dios yo lo traduzco como la porción media. Y muchos de nosotros estamos en la misma situación. Estamos lidiando en la porción media. Nosotros sabemos que de una u otra manera nosotros vamos a sobrevivir, porque está escrito en la palabra del Señor. Pero antes de que venga el final feliz, siempre tiene que venir la tormenta antes que en la historia tengas un lugar, una historia feliz. Pero en la historia leída, mientras más leo, me doy de cuenta que no solo se trata de alinear nuestra voluntad con el Padre. Entre más leo la palabra, me doy de cuenta que hay algo aún más profundo que está pasando en el texto. En realidad, lo que está pasando en el texto es que Dios nos está dando una oportunidad de saber cómo es caminar al lado de Él. Dios siempre muestra el principio y el comienzo, el final y el comienzo de algo, pero casi nunca Él revela la porción media o la parte media. Hoy yo puedo estar aquí delante de Dios y te puedo hablar cómo va a lucir tu final a través de una profecía. Dios me usa muchas veces a través de profecía. Dios te puede dar una profecía y Él te va a mostrar el final. Y tal vez te dice el comienzo, pero Él muchas veces nunca te muestra lo que vas a tener que vivir en la porción media para poder tú llegar a ese final. ¿Sabes por qué Dios casi nunca revela la porción media a las personas? Porque en el mismo momento que Él revele la porción media a las personas, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? No, Señor, no quiero pasar por eso. El precio es muy alto. El precio es muy difícil. No, Señor, no quiero. Y el 98% de las personas en las cuales Dios tiene un gran propósito para ellos. Y Dios tiene su final y el comienzo. Pero si Dios les revela la porción media, lo que tienen que pasar para que ellos puedan llegar hasta el final. Si Dios lo revelara, muchas veces le diríamos a Dios, no, Señor, no quiero. Mi voluntad no quiere. Mi carne no quiere. En los años que tengo de vida, he visto cómo hay tantas personas que gastan miles de dólares en una gran boda. Y se prometen amor eterno en un altar. Y se hacen promesas y dicen hasta que la muerte nos separe. Porque ellos pensaban que sabían cómo iba a terminar la historia. Pero vemos que después, 6 meses más tarde, se divorcian. Dios puede mostrarte los principios
Y Él puede mostrarte el propósito por el cual tú fuiste creado. Y Él te puede decir, yo te formé para que tú seas un pastor de multitudes, una profeta o un evangelista. Pero así es que trabaja Dios. Muchas veces Él te muestra el principio y el final, pero Él casi nunca te revela la parte media. La parte media es todo lo que tienes que atravesar para llegar hasta el final. Por ejemplo, cuando yo era más joven, tenía 17 años y yo me compré mi primer carro, a mí me gustaba manejar solo y yo me iba en el highway y yo manejaba a 120 millas por hora porque me gustaba la adrenalina. Y lo hacía sin un cinturón de seguridad. No me gustaba ponerme el cinturón de seguridad. Y a mí me gustaba la adrenalina de manejar a 120 millas por hora. Pero después de mirar tantos videos como la gente moría a través de accidentes, después de mirar cómo la gente moría a través en videos, yo empecé a bajar la velocidad. Y ahora manejo 45 o 50 millas por hora. Pero no es que no me guste la adrenalina de manejar a 120 millas por hora. Es que ahora tengo el conocimiento de lo que puede pasar, por lo cual yo bajo la velocidad, me pongo el cinturón de seguridad, porque tengo el conocimiento de lo que puede pasar. Dios te puede hablar y Él te puede decir, tú fuiste llamado para ser pastor. Ese es el comienzo. Y luego la profecía dice, y tú serás un pastor de miles y tocarás a naciones. Este es el final. Esto suena bonito. Esto suena encantador y parece que todo va a estar bien. Pero después de conocer a Dios y conocer más a Dios, después de pasar más tiempo con Dios, después de tener una relación más profunda con Dios, llegué a descubrir que cuando Dios te va a bendecir, Él primero va a pedirte algo a cambio. Él requerirá algo a cambio. Cuando Dios te va a bendecir, Él va a exigir algo de ti. Por lo cual he aprendido que cuando Dios está preparándose para bendecirte, Él primero va a permitir que el dolor y la tribulación venga a tu vida. Ahora que tengo este conocimiento, he aprendido a hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas son, Señor, cuando tú me vas a bendecir, ok, Señor, está bien, bendíceme, pero ¿qué es lo que me va a costar esa bendición? Señor, bendíceme, pero ¿cuánto me va a costar llegar a esa bendición? Porque todo tiene un precio. Tu liberación tiene un precio. Toda unción tiene un precio. Tu salvación tiene un precio. Aún el estar comprometido tiene un precio. Tu matrimonio tiene un precio. Aún todo lo que Dios te da tiene un precio. Lo interesante es que Dios siempre revela el principio y el final, pero casi nunca revela la porción media. Pero es en la porción media donde tú tienes que pagar el precio para llegar a ese final. A la parte media es donde yo llamo los lugares estrechos. Y me pregunto si habrán personas que me están escuchando que están viviendo o han vivido por lugares estrechos. ¿Será que hay personas que me están escuchando que se pueden relacionar conmigo y con este mensaje? Y tú dices, pastor, yo soy uno que estoy viviendo por un lugar de oscuridad. Estoy viviendo por un lugar de escasez. Estoy viviendo en un lugar donde el doctor dijo que iba a morir en tantos años o en tantos meses. Pastor, yo soy uno que está viviendo por el día de oscuridad. Pero hoy te tengo buenas noticias. Dios tiene propósito aún en tu mal y aún en tu bien. Dios programó todo. Todo está bajo la voluntad de Dios. Aún dice la palabra del Señor que lo bueno y lo malo, las dos cosas obran para bien. Ahorita te tengo buenas noticias. Pero dame 10 minutos más y termino con esta parte. Entonces vemos que Jesús va al jardín de Getsemaní.
La palabra Getsemaní significa o se traduce lugar de presión. Vemos que Jesús va al lugar de presión. El lugar donde los olivos son molidos. El jardín es un lugar muy diferente al desierto. En el desierto tenemos un enemigo que podemos ver. En el jardín es un lugar muy diferente a la cruz. En la cruz tenemos un problema físico que podemos ver. Pero en el jardín no hay nada que puedas ver, sino que hay pura presión. ¿Sabes que yo trabajaba para una compañía de demolición hace casi 10 años atrás? Y en la compañía, un día nos mandaron a West Virginia. Cuando fuimos a West Virginia, había un gran puente. Se me olvidó el nombre del puente. Pero había un gran puente que no se necesitaron dinamita para tumbarlo. No se necesitaron maquinarias para derribar el puente. El puente se derribó solo y se derribó por la presión. Muchos años, carros y carros y carros pasando por ese puente. Muchos años de llevar peso y peso y peso. Y vemos que el gran puente un día ya no aguantó la presión y se derrumbó y se cayó. En la historia leída, vemos a Jesús tratando de no derrumbarse. La pregunta es, ¿dónde estaban los 5,000 que él alimentó? ¿Dónde estaban esas multitudes que seguían a Jesús? ¿Dónde estaban los 70 ancianos que fueron ungidos por Jesús? Aún, ¿dónde estaban sus discípulos? En el día estrecho. Aún los 3 que él decía, en ustedes 3 tengo más confianza, vengan conmigo y aún de lejos me van a poder ver orar. Y vemos que aún los que en él confiaba, les ganó el sueño y se quedaron dormidos. A cada persona que está pasando por lugares estrechos, a cada persona que está pasando por lugares de oscuridad, hoy Dios te quiere dar una palabra. Hoy Dios te quiere hablar en medio de tu lugar de prueba. Hoy Dios te quiere hablar en medio de tu lugar de tribulación. Hoy Dios te quiere hablar en medio de tu lugar de enfermedad. Hoy Dios tiene una palabra para ti. No desmayes, te dice el Señor. No desmayes, te dice el Señor. Dice la palabra del Señor que Pablo tenía un tormento. Y él vino 3 veces, 3 veces hizo la misma oración que Jesús. Él le decía, Dios, quítame este yugo, quítame esta carga, esto es mucho para mí, ya no aguanto más, la presión es demasiado. Pero Dios solamente tuvo una sola respuesta a la oración de Pablo. Quiero que lo busquen en su Biblia rapidito antes de terminar. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Vemos aquí a Pablo viniendo y haciendo la misma oración que Jesús hizo en el Getsemaní. 3 ocasiones diferentes él vino al Padre diciendo, Padre, ya no aguanto, quita este yugo, ya esto es demasiado, no aguanto, que libérame de esto. Pero Dios solamente tuvo una sola respuesta a la prueba. Y esta es la palabra que Dios tiene para ti. Si tú eres una de estas personas que está pasando por el día de oscuridad, que está pasando por el día de tinieblas, que está pasando por pruebas, que está pasando por el día de enfermedad, que está pasando por medio de un divorcio, que está pasando por el medio de una muerte de su padre, de sus hijos, de su hermano, de sus esposas, esta palabra es para ti. No te pierdas esta palabra. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dice la palabra, aun cuando he recibido de Dios revelaciones maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.
Número 8, dice, en 3 ocasiones distintas. ¿En cuántas ocasiones? 3 ocasiones distintas. Le supliqué al Señor que la quitara. Número 9, escucha el número 9. Esta es la palabra para ti. Dice la palabra, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Dice la palabra, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Ahora Dios le decía a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Tú no necesitas lo que tú piensas que tú necesitas. Lo único que tú necesitas es la gracia de Dios. Hoy Dios te dice, no importa lo que estás pasando, hijo. No importa lo que estás pasando, hija. Hoy bástate de mi gracia. No importa la enfermedad que estás pasando, hija. No importa la enfermedad que estás pasando, hijo. Hoy Dios te dice, bástate de mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es suficiente para la prueba que estás pasando. Tú no necesitas lo que tú piensas que tú necesitas. Puede ser que Dios no conteste la oración que por años has estado pidiendo. Pero hoy Dios te dice, bástate de mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Puede ser que Dios no sane a tu hijo. Puede ser que Dios no sane a tu esposa. Puede ser que Dios no sane a tu padre. Puede ser que Dios no sane a tu madre. Pero hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Puede ser que no puedas agarrar, que no agarraste la casa que querías agarrar. Pero hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Puede ser que venga una enfermedad a tu vida y que no seas sano. Pero hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Puede ser que tu padre te abandonó. Puede ser que tu madre te abandonó. Puede ser aún que te traicionaron, que te violaron. Pero hoy Dios te dice, hoy esta es una oportunidad de oro para tu vida. Hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Puede ser que el banco te negó el préstamo que tú estabas buscando. Pero hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesites, lo que necesitas. Ya yo te tengo cubierto. Puede ser que tú estés en una silla de ruedas y puede ser que Dios nunca te llegue a sanar. Pero hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Puede ser que no todos los ciegos van a ver. Puede ser que no todos los paralíticos van a caminar. Puede ser que no todos los enfermos van a ser sanados. Pero esta palabra es de parte de Dios. Y hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Pero vamos a ver qué dice el número 9. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el 9. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y dice Pablo, así que ahora me alegro en jactarme en mis debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones y en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, ahora en Cristo fuerte soy. Porque cuando soy débil en mis debilidades, ahora en Cristo fuerte soy. Gracias a Dios por su gracia. Gracias le damos al Padre por su gracia. Su gracia es todo lo que necesitas. Hoy quiero decirte que Dios tiene una gracia muy especial para cada día de tribulación que tú has pasado y que estás pasando. Él tiene una gracia muy especial para todo Getsemaní que tú estás pasando. Hay una gracia muy especial para toda presión que tú estás pasando. Hay una gracia muy especial para toda tragedia que tú estás pasando. Hoy Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Tal vez tú te preguntas, pero Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué soy yo el que tengo que pasar por esto? ¿Por qué soy yo el que tengo que pasar por la prueba? ¿Por qué yo? Pero hoy Dios te dice, tal es la prueba,
tal será la bendición. Tan grande es la prueba, tan grande será la bendición. No te preocupes, manada pequeña. No te preocupes. Ya tu propósito está en mis manos. Así es la prueba, así será la bendición. No te preocupes. Mi gracia es todo lo que necesitas. Quiero que me busquen aceite rapidito. Aceite. Búsquenme aceite rapidito. No hay casualidad en Dios. Y te lo vuelvo a repetir, aún lo bueno y aún lo malo obra para bien. Es necesario que pasemos por lugares estrechos. Es necesario que pasemos por lugares de oscuridad. Aquí tengo un frasco con aceite. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuánto tú piensas que cuesta este aceite? Me imagino que tu respuesta sería, tú puedes ir al Dollar General o a cualquier tienda y por $5 tú puedes agarrar aceite de oliva, lo puedes echar en un frasquito como este y tú vas a decir, el precio que me costó este aceite fue $5. Pero algo tuvo que ser molido para que este aceite pueda llegar a tus manos. Algo tuvo que morir para que cada gota de este aceite pueda llegar a este frasco. Algo tuvo que estar bajo presión para que toda gota que está cayendo de mi dedo hacia la vasija pueda llegar. Jesús estaba en el Getsemaní y Él estaba haciendo esto. Él estaba siendo exprimido. Y cada gotica de aceite, si tú le preguntas a Jesús, Jesús, ¿cuánto cuesta cada gota de este aceite? Él te va a decir sangre. Él te va a decir sudor. Él te va a decir pasión. Él te va a decir amor, porque Él era ese olivo que fue presionado por nuestros pecados. Cada gota de este aceite, tú puedes decir que te cuesta $5, pero para Dios, cada gota de este aceite costó sangre, costó su primogénito, le costó todo para Dios. Para todo tenemos que pagar un precio. Así que deleítate en medio de tu prueba. Alaba a Dios en medio de tu enfermedad. Alaba a Dios en medio del día malo. Alábalo porque Él es tu sanador. La única forma que tú puedes decir que Él es tu sanador es que Él te pase por el medio de la enfermedad. Todo en la vida tiene un propósito. Todo en la vida tiene un porqué. Y todo lo que estás viviendo está bajo la promesa del Señor. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Yo sé que esta palabra va a ser de bendición para muchas vidas. Y si tú fuiste bendecido a través de esta palabra, te invito a compartir esta transmisión de Facebook a tus amigos, a tus familiares. Solamente da un compartir y dale un like en tus pantallas. Tengo algunas peticiones que me están pidiendo acá. Tengo 4 peticiones. La primera es de Maribel Reyes, la cual dice, pido oración por mi hermano Osvaldo Reyes y su hija Yosimar y sus finanzas. También a Joamly Ríos pide oración para que Dios supla monetariamente y cubra todas sus deudas. Vamos a orar primeramente por estas 2 oraciones antes de orar por las otras 2 oraciones. Padre Santo, tú eres el Rey de toda la tierra y a ti venimos, Padre, poniéndote estas 2 peticiones delante de tu presencia. Primero, Señor, en esta hora te presento, Señor, a Osvaldo Reyes y a su hija Yosimar, Padre Santo, a la hija de Maribel, Yosimar. Declaro en esta hora, Padre, que tú cumples, Señor, lo que tú has prometido y tú guardas sus finanzas. Declaro que el devorador no podrá, Señor, saquear sus finanzas.
Declaro en esta hora, Padre, que aún sus finanzas serán cubiertas bajo la poderosa sangre de Cristo Jesús. Declaro en esta hora, Padre Santo, protección divina, protección en esta hora de lo alto, Señor, en esta hora sobre sus vidas, Señor, sobre Osvaldo Reyes, sobre Maribel Reyes, sobre Yosimar, Padre Santo, y sus finanzas. Declaro, Señor, que ellos serán benditos al entrar y bendito al salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Ellos, Señor, en esta hora los vas a prosperar, Señor, con el fruto, Padre Santo, de la ciudad, con el fruto del campo, Señor, en esta hora. Declaro que esta tierra lo tienes que bendecir. De igual manera, Señor, pido, Señor, por Yomari Ríos, Señor, y su petición, Señor, en esta hora. Cubre sus finanzas, Señor. Duplica, Señor, en esta hora, Señor, sus finanzas. Declaro en esta hora rompimiento. Rompimiento en su vida. Rompimiento en esta hora. Yomari Ríos, esto es lo que oigo del Espíritu Santo. Haz pacto conmigo, te dice el Espíritu Santo. Haz pacto conmigo. Necesito una ofrenda y no cualquier ofrenda, te dice el Espíritu Santo. Es una ofrenda diferente. Una ofrenda que cuesta sangre, te dice el Espíritu Santo. Cuando hagas esto, voy a traer algo diferente en tu vida. Y esta es la prueba. La prueba que esta es una palabra del Señor. En menos de 2 semanas alguien va a venir a tu vida. Y te va a tocar la puerta de tu casa y va a decir que ella está ahí de parte de Dios y te va a dar una palabra profética. Así lo estoy viendo. Esa es la prueba que esto es una palabra profética de Dios. También vamos a orar por la petición de Migdalia de Contreras. Pide oración para que el día jueves que va a ir al doctor reciba un diagnóstico positivo y buenas noticias. También Isabel Vargas pide oración por sus finanzas. Vamos a orar por estas 2 peticiones. Padre Santo, en esta hora, Padre, de igual manera, Señor, te pido por la petición de Migdalia, Señor, de Contreras, Padre. Señor, tú eres el Dios, Señor. Tú eres el Dios, Padre Santo, que tienes el poder, Padre Santo, para librarla, Señor, de la enfermedad. Declaro, Señor, en esta hora, Padre, que tú eres, Señor, su sanador. Tú eres, Señor, en esta hora quien la liberta, Padre. Señor, que hazle entender a Migdalia, Señor, el propósito y el motivo por qué esta enfermedad vino a su vida, Padre. En esta hora, pero declaro, Señor, tu sanidad sobre ella. Declaro un diagnóstico positivo. Y declaro en esta hora, Padre Santo, que la muerte, la garra de la muerte, la dejan, Padre. Declaro vida sobre ella, Padre. Y declaro diagnóstico positivo sobre su vida. De igual forma, Señor, te pido, Señor, por las finanzas de Isabel Vargas, Padre. Declarando, Señor, en esta hora, Padre, que tú abres, Señor, ventanas sobre su vida. Tú abres, Señor, nuevas puertas sobre su vida. Y tú bajas, Señor, en esta hora, finanzas del cielo sobre su vida. Declaro, Señor, en esta hora, Padre, que ella dará a un testimonio, Padre, de esta oración. En tu nombre. Amén. Gracias por sintonizarnos. Conéctate la próxima semana, todos los martes a las 7:15 p.m. Hora East. No sé cómo se dice East en español. Conéctate. Ricas bendiciones. Hasta luego.